welcome once again. Bienvenidos de nuevo. Good to see everyone here. Es bueno verlos a todos aquí. Today we have a very important theme. Y hoy tenemos un tema muy It's a importante. very challenging theme. Or at Es un least it tema has been. desafiante. Ha sido We've hasta studied este this punto. theme Hemos estudiado este from the tema beginning of our ministry, desde el but principio it's de one of nuestro those things ministerio, where pero es you una de have to esas cosas experience certain things que tenemos before que you can experimentar understand ciertas cosas what the antes de prophecy poder is really talking about. entender de lo que So, está hablando la profecía. Today we're going to Así talk que about hoy vamos a hablar the two acerca witnesses. de los dos testigos. This comes from Revelation chapter 11. Esto viene de And my Apocalipsis goal 11 is y to make mi it objetivo simple. es hacerlo It's a sencillo. complicated theme, Es un but tema I complicado, think you will see pero creo that que vas a when you poder have ver the right que cuando framework tenemos el and marco when things are really the way correcto they should be, y then cuando las cosas it son de la begins manera to que deben become ser, very clear. entonces So se that's hace what we're claro. going to Así see que today. eso es lo que vamos And a this is ver kind of hoy. a follow-up, Y este es or at least a un continuation seguimiento o on una a continuación previous lesson that we did de una lección on previa que the sign of tuvimos acerca de la Because señal de Jonás. in the historical setting. Porque en el contexto was histórico A man by the name of William había un Miller, hombre que se llamaba Guillermo lived Miller, from que vivió 1782 until desde 1849, 1782 a And 1849, y cuando él se and convirtió became a Christian. y he se hizo studied the un Bible very cristiano, él methodically. estudió la Biblia And when he metódicamente, came to the prophecies of y cuando Daniel, vino a time las prophecies, profecías de Daniel, la profecía de He tiempo, dwelt on them él for a se long concentró en time until estudiar en he ellas was por able un to grande make tiempo sense of it hasta and que understand it pudo in that entenderlas historical context. en el And we talked contexto about that histórico. more last time, so I'm not Así gonna que repeat nosotros that. hablamos más acerca de eso la But vez pasada, pero no voy a repetir eso. I want to look Pero at the quiero big ver picture a la timeline. And imagen William Miller general. Y Guillermo prophesied Miller of profetizó the time in 1844. acerca del tiempo en He 1844. anticipated that Él anticipó Jesus would come at that que time. Jesús vendría en ese tiempo, But his calculations based on pero the sus time cálculos prophecies in the Bible basados en las were accurate. profecías de tiempo en la Biblia And in eran fact, exactas. There's the prophecy Y of de hecho Revelation está la chapter profecía 10, de Apocalipsis 10 which talks about a que little habla book. acerca de un That librito. relates to William Miller Y eso because he se took that relaciona little book a of Guillermo Daniel in Miller the Old porque él Testament, tomó ese librito de and he Daniel en el ate Antiguo it up. Testamento What it y says él se in lo Revelation comió. 10. He Es ate lo the que little dice en book, Apocalipsis 10. and Él it was comió el sweet in their librito mouth. y era When dulce the en su Millerites were boca. preaching, Cuando los they were mileritas preaching estaban of the second predicando, coming. estaban It was a predicando la beautiful thing. segunda venida, And they era algo preached hermoso about that y ellos date predicaron in acerca de 1844. esa fecha en But then 1844. the prophecy says Pero entonces la it was profecía bitter dice in their belly. era amarga en su vientre. So that's Así because que eso God es knew porque from beforehand Dios sabía that desde although the anticipo time que calculation was aunque correct, el cálculo de tiempo era it correcto, wasn't the right event. no era el It wasn't evento the second correcto, coming, no era but la it was segunda the venida, time pero of era el judgment. tiempo del juicio. Okay? Now, Ahora, then there was a long period entonces of había time, un periodo de tiempo largo, but at the end of chapter pero in al Revelation final de chapter 10, it says, the Apocalipsis angel 10, tells John, el "You ángel must prophesy le dice de nuevo, again." debes And it's profetizar de directly in nuevo. the context of Y es that time directamente en el prophecy. contexto de esa So, profecía he de eats the tiempo. little book, Así makes his que él belly se bitter, come el librito or in que hace su 1844, vientre amargo en and he says, "You must 1844 prophesy y again." dice, debes profetizar otra But vez. the Adventist Pero Church, la iglesia which grew adventista out of the que Millerite movement, salió did del not movimiento prophesy again. milerita no profetizó de But nuevo. anyway, this time here, Ese tiempo began aquí comenzó what we understand lo que as nosotros the entendemos judgment como cycle. It began the el time of ciclo del judgment. juicio. Comenzó el was tiempo del juicio. Our first study Y ese of era nuestro Orion primer estudio led de us Orión to understand this que nos judgment dirigió a period. entender este And periodo it's del very juicio closely connected with y the es Seventh-day conectado Adventist muy Church. cercano a la iglesia So adventista. that's not our focus Pero ese today, no es nuestro but it enfoque spans hoy. Pero va 168 de years 168 años from
desde shortly after 1844, un poco actually después de 1846, 1844, es once the 1846, proceedings of the judgment mientras que los began, procedimientos then del the juicio cycle began, comenzaron, and it entonces concluded comenzó el in juicio y 2014. concluyó en el And 2014. this Y is the este time frame that es we're el going to be marco de looking at tiempo que today. vamos a ver hoy. Immediately after Revelation Inmediatamente chapter 10 después de concludes with the Apocalipsis little book 10, and the que angel termina saying, con "Let's el prophesy librito y again." el ángel dice que Then debe comes profetizar otra Revelation vez, chapter 11. entonces viene with the two Apocalipsis witnesses. 11 con los dos So this is the testigos. backstory, Así que if you will, esta es la of Revelation historia chapter 11 with the two anterior a witnesses. Apocalipsis The 11 two con los dos witnesses testigos. Los dos are the testigos answer to the son la prophesying again. respuesta a la parte de First, there was the profetizar little de book. nuevo. Primero estaba Noah el had the time librito, message. Guillermo Then there Miller was tenía el mensaje del a tiempo, long, empty luego space with no time había message. un periodo Because they, largo like sin Jonah, mensaje de refused to tiempo preach porque the ellos time como message. Jonás rehusaron then predicar el mensaje del The tiempo angel says, "Prophesy y entonces again." el ángel dijo And then we have the profetiza de time nuevo of the two y ahora witnesses, tenemos el tiempo de los dos especially pointed out testigos there. especialmente So, mostrado allí. Let's Así first of que all primero que todo understand something clearly entendamos algo about claramente the judgment. acerca del Because many juicio, people porque muchas have a personas vague concept tienen of un the judgment, concepto but it's very vago acerca important del that we juicio, pero es muy understand importante que that entendamos there's a little bit more detail que hay más to the judgment. detalles acerca del juicio. is all we need. Solo un poco es lo In que 2 necesitamos. Timothy chapter 4, En 2 de Timoteo says, "I capítulo charge thee 4, Pablo therefore dice, before te God encarezco delante de and the Lord Dios Jesus y del Christ, Señor who Jesucristo, shall judge que the juzgará quick, a los living, vivos Old English word, and the y dead, a los muertos, the living and en the los dead, vivos y los muertos, at his appearance, en su at his manifestación appearing, and y his en su kingdom." reino. So, Así at the que end, at his appearing, al final, he a su judges venida, the Él living juzga and a los the dead. vivos y a los There's muertos. two parts Hay dos to partes judgment. para el juicio. Peter also Pedro también corroborates this in Acts. corrobora chapter esto 10. en Hechos capítulo Read a 10. little, passage here. Vamos a And leer un Peter versículo. speaking, Y "We Pedro are diciendo, y witnesses, nosotros Peter somos and testigos, of the Pedro disciples, y los otros of de los all discípulos, things de which todas he, las that is cosas que Jesus, Jesús did, hizo both en la in the tierra land de of the Judea Jews and in Jerusalem, y a Jerusalén, whom they a slew quien and mataron hanged on the tree." colgándole en un So madero. he's saying, "We Así que le were estoy witnesses. diciendo, nosotros somos testigos. We are witnesses. Nosotros Because somos they saw testigos those things. porque ellos They vieron witnessed estas what Jesus cosas. did. Ellos testificaron And he lo que continues, Jesús hizo. Him, Y él continúa, Jesus, dice, God raised up a the third Jesús day and levantó showed Dios him al tercer openly, día e hizo que se not manifestase, to all the people, no a todo but el unto pueblo, witnesses sino a los chosen testigos before que of Dios God, había ordenado even de to us, antemano, a nosotros who did que eat and comimos drink with y him bebimos after con he él rose después from que the dead. resucitó de los And muertos. he commanded Y nos us mandó to que preach unto the predicásemos people al pueblo and to y testify testificásemos that que it is Él he which was es que ordained of Dios God to ha be puesto the por judge juez de of vivos quick y and muertos, living and los dead. vivos y los So, muertos. he's saying, "We Así que le está testify diciendo, nosotros that testificamos it was Jesus, que era Jesus Jesús, that is porque ordained to be the judge Jesús of fue el que living ordenado and a ser el dead." juez de There's los two vivos y los parts to muertos. the Hay judgment. dos partes del juicio. So, Así que one more verse. un This now versículo comes from más, 1 Peter. esto He viene en Primera de emphasizes that Pedro, again. él enfatiza Wherein esto, a they, the estos Gentiles, les think parece it los strange gentiles that ye run cosa not with extraña them to the que same vosotros excess of no riot, corráis con to the ellos evil en of el these, mismo talking about desenfreno when de we're disolución. converted, Y está we hablando change cuando our somos lifestyle, convertidos, now our cambiamos friends nuestro estilo de don't, vida y nuestros antiguos they don't amigos, understand our new él no lifestyle. entiende nuestro nuevo estilo de vida. And who shall give account Pero to him ellos that darán is ready cuenta to al que judge está the preparado quick, para the juzgar living, a los and vivos the dead. y a So, los muertos. multiple times in Scripture, Así que this is múltiples veces en la emphasized or Biblia pointed esto out es that enfatizado the judgment o mostrado que el is two juicio parts, the tiene living dos and partes, the los dead. vivos y So los we're going to muertos. look at that. Así que vamos a ver esto In our timeline, en nuestra línea de it tiempo. looks like this. We have Se the ve Miller así. time, and then Tenemos el there tiempo was de this Miller judgment y luego cycle estaba I este showed you ciclo before. del juicio That que was les for mostré the antes. judgment of Eso era para the el dead. juicio de los muertos. And then comes Y entonces the viene prophesying again with the two el witnesses, profetizar otra vez con and los that dos is the testigos part y esta es for la the living. parte para Right? los So where does vivos. that come Así from? que, ¿de dónde viene esto? So first of all, Así que primero que todo, looking at the last verse mirando al in chapter último 10, versículo just to get del the capítulo context. 10
para tener And contexto. he said unto me, Y él me Thou must dijo, prophesy es again necesario que before many profetices peoples otra and vez nations sobre and muchos tongues pueblos, and kings. naciones, And lenguas y again, this reyes. is in the Y de context nuevo, of that este es en el little book, contexto the de ese time librito, prophecy of la Daniel. profecía It's del saying you tiempo must de Daniel. prophesy Él a dice, time debes prophecy profetizar una again. profecía de tiempo de nuevo. Then comes Revelation Entonces chapter viene 11, Apocalipsis verse 1. 11, versículo 1. And there was given me Entonces a me fue reed dada like una unto a caña rod. semejante a And the una angel vara de stood, medir, y se saying, me dijo, Rise and levántate measure y mide the temple of God, el templo and the de altar, Dios and y el them altar that worship y a los therein. que adoran en él. Now, Ahora, measuring medir something that you do es algo que tú haces to evaluate something. para You're evaluar algo. comparing Estás with a comparando standard, con like un a estándar, balance, okay? como But in this una case, he balanza. has a Pero en reed, este he's caso, measuring él a tiene length. una caña que está midiendo el largo. It's about measuring. Es acerca de temple medir of God. el templo de That's Dios. the first thing that he measures, Esa es la that he- primera cosa que and that mide is the standard. y ese es The el temple estándar. is El the templo standard. Whenever- es el estándar. Whenever Cuando they would have their ellos units of measure, tenían like sus their unidades de shekels, for medidas example. como los ciclos, Everything por was based on ejemplo. the shekel Todo era of the basado en el sanctuary. ciclo del That was templo, del the gold santuario. standard, if you will. Esa era la And so estandarte when de he oro. measures, Así que first, cuando él he mide measures primero, the temple él of mide God. He el gets templo the de standard. Dios. Él recibe That's el what estándar. then he compares Así, with, and what does he compare eso es lo with? que utiliza para comparar. ¿Qué First of all, compara? let's clarify what the Primero temple is. clarifiquemos lo que In es el John templo. chapter 2, Jesus En said, Juan capítulo 2 Jesús dijo, he answered and said unto them, respondió "Destroy Jesús y les this dijo, temple, destruid este and templo in 3 y days en I 3 will raise it días up." And lo what temple was he levantaré. referring to? ¿Qué templo se His está body. refiriendo So él? it's A about su cuerpo. Jesus. Así que es Jesus acerca de is Jesús. that Jesús temple, that es ese standard. And templo, when we ese measure estandarte. Y Jesus, cuando nosotros medimos a well, there's a Jesús, verse that comes to hay un mind. versículo que viene a la I'll read mente. this little passage. Voy a leer And este he pasaje. gave some apostles, Y él and some mismo prophets, and some constituyó a evangelists, unos and some apóstoles, pastors a and otros teachers profetas, a otros for evangelistas, the a otros perfecting of the pastores, a saints, fin de for the work of perfeccionar a the los ministry, santos for the para la obra del edifying of the body ministerio, of para la Christ, edificación del cuerpo de till Cristo, we all come hasta in que the todos unity of the lleguemos a faith la unidad de and la of the fe knowledge y del of the Son of conocimiento God, del Hijo de unto a Dios, perfect a man, un varón unto perfecto, the a la measure medida of the de la stature estatura of the fullness de la of Christ. plenitud de So Cristo. that's Así the que measurement. esa es We're la measuring medida. the stature Estamos of the fullness of midiendo Christ, la of course, estatura de law, la plenitud de Cristo in the character of en el the carácter people. All right, de so las that's personas. measuring Así the que temple eso está of God. midiendo el templo de Dios. Then, Y with that ahora, standard, con we ese now estándar o compare norma, ahora comparamos el altar and them that worship y a therein. los que adoran en él. Now, these are two very Estas different son things. The dos altar cosas diferentes. El was altar here inside estaba aquí the area adentro del where they área would, in donde the inner courtyard, where they would el atrio interior slaughter donde the ellos animal mataban on the el altar. animal en el So the altar. altar is Así que associated el with what? altar está asociado con qué? With sacrifice Con el or sacrificio with the death o of con la the muerte del animal. On animal. the contrary, En el contrario, those who worship aquellos que temple, adoran, los adoradores were en in el templo, this area ellos here, estaban en the Jews esta would área aquí, come los into this area, judíos and that was where entraban they en esta would área worship. y allí es donde worshipers adoraban. Y los adoradores alive. están So we have that vivos. contrast, Así que the tenemos dead ese contraste, los muertos y just los like vivos, in the judgment. así And this is como en the el judgment juicio. scene, Y este this es una escena del measuring juicio of que está the midiendo temple, comparing el to templo, the comparándolo standard of al Christ estándar in the de temple, Cristo en el comparing templo, the dead comparando with a the los altar, muertos and con the el living, altar the y los worshipers. vivos con los Therefore, we adoradores. have Por the eso judgment of the tenemos dead, el juicio de los and then muertos the y de los judgment of the living, vivos, the altar el altar and the worshipers. y los adoradores. Amen. Thank you. Exactly. Amén. It's the same Exactamente, es la misma in the secuencia como en el So in versículo. Revelation chapter En 11, Apocalipsis again, capítulo continuing 11 de nuevo, on, the next verse, el verse 2, próximo versículo, but the versículo court, 2, pero el which is patio without the temple, que está or fuera del outside the templo temple, o afuera, leave it out. That's déjalo this aparte. area Es esta around área there. That's where alrededor. the Gentiles Ahí would es go. donde los gentiles Gentiles podían ir. Los weren't gentiles allowed
to enter no into se les permitía the entrar the inner en courtyard el of atrio the interior temple, del templo, but they could come only pero ellos to the podían outside. venir a la parte de So it afuera. says, Y dice, the court which is without the temple, leave el patio out, que fuera del measure it templo déjalo not, aparte y no lo midas, for it is given to the porque ha sido Gentiles, entregado a los and the holy gentiles, city y ellos shall they tread hollarán a la underfoot ciudad 42 santa months. 42 meses. So he did not measure Así que él no midió anything for the nada Gentiles, for that outer para los court. gentiles, para el That patio. means that Eso wasn't significa part of the que eso judgment. no era parte del juicio, del tiempo del juicio. All right? Now, Así que, but he gives a time frame pero él during da un which marco de tiempo this- durante el cual the Gentiles are given los to gentiles se les da trample the holy city para hollar la underfoot. ciudad Right? santa. So just briefly, Así this isn't que our main brevemente, focus, este no but es nuestro enfoque to principal, understand the context pero para of entender this, el contexto de 42 esto, months, estos 42 if we meses, look in the book si of miramos Daniel, en el libro de Daniel, comparing comparando with Daniel Revelation, con in Apocalipsis, chapter 7, he en has el this capítulo vision 7, of different él tiene esta beasts visión de that diferentes come out of the bestias sea. que salen and del mar, At the fourth beast, on the fourth y en la beast, cuarta there's a little bestia horn that grows hay un pequeño out of this beast. cuerno que crece And esta the bestia, beasts represent y the las kingdoms, bestias through representan time, at least los at that reinos time, a the world través del kingdoms. tiempo, los Babylon, reinos Medo-Persia, del Greece, mundo, and then the Babilonia, fourth Medo one Persia, was Rome. Grecia, And la on cuarta that era beast Roma, of y en esa Rome bestia was this de little Roma horn. estaba este So in cuerno Daniel 7, pequeño. verse 25, Y it en says, "And Daniel he, that 7, is that capítulo little horn, 25, shall speak y great el words against the Most pequeño High, cuerno hablará and palabras shall contra el wear out Altísimo, the y a saints los santos of del the Most Altísimo High, quebrantará, and think to change y pensará en times and cambiar laws, los and tiempos y they la shall be ley, y given serán into his entregados en hand, su mano the hasta saints shall be given tiempo, into y his hand, los santos serán until entregados a en su mano time hasta and tiempo times y and the tiempos dividing of y time." medio tiempo. Now that's just Esto a es different way of una expressing manera that same diferente de period. expresar We ese have mismo 42 periodo months. de tiempo. Tenemos That's the same 42 thing meses. as Es lo mismo que 1 decir year, un 2 año years, y 2 años and half a year. y That's medio what año. this time, Eso es times, lo and the que dividing este of time tiempo y tiempos y means. medio tiempo 1 significan. year, Un 2 año, years, 2 and a años half a year. Put those y together, medio that's año. 3.5 Poniéndolos years, juntos, which is tenés 3 42 años y months. medio, So que it's son the same 42 meses. time frame Así que es el that mismo it's marco de tiempo referring to. que está refiriéndose, And this was y back esto before the time era of the judgment. antes He del didn't- tiempo it del wasn't to juicio. measure that, Él no but debía medir that was ese a time tiempo, when pero ese es un God's tiempo people, cuando el pueblo holy de city, Dios, la ciudad city of santa, God's people, if you la will, ciudad santa del trampled pueblo de Dios underfoot. sería hollada. Exactly, the dark Sí, ages. exactamente, Look la at edad that. oscura. That's the outer court. Vamos, este es el atrio 1260 exterior, years, 1260 años, mientras que los in the gentiles dark ages, estaban en la edad oscura. La even Biblia though era this is in the ocultada, context of the Catholic aunque Church, esto es en el contexto de la It Iglesia wasn't Católica, in the time of no judgment. era en el tiempo del juicio. So, there's a lot more that can be Así said que about that, of hay course, mucho but más que puede as I ser said dicho before, acerca our de eso, focus pero como dije antes, is nuestro enfoque on the more modern times. es en el tiempo más reciente. So after Así that que is después de que esto it es says, explicado, él I dice, will give y power daré unto a mis my 2 two testigos witnesses. que So now we're profeticen. talking about Ahora this estamos time hablando de este tiempo, coming into the present time. al tiempo And they presente, shall prophesy para que profeticen por 1260 1260 días, in vestidos de silicio. Okay. So let's look at this Así que on our miremos esto timeline here. en nuestra línea de tiempo We aquí. have Tenemos William Miller with the little a book. Guillermo Then we Miller have con the el judgment librito. of the dead, Luego tenemos el measuring juicio the de los altar, muertos, medir el the altar, worshipers, y los judgment of the adoradores, living. el This juicio is de los now vivos. the Este es time ahora that el we're tiempo talking about here que estamos with hablando the aquí two witnesses. con los 2 testigos. Everything else Así que todo is lo demás covered now. está in the ya past. explicado, Let's está en el look more pasado. closely at Ahora this miremos time más de of cerca the este two tiempo witnesses. de los 2 testigos. And it said Y dice they would prophesy que ellos profetizarían por 1260 in días sackcloth. en silicio. All right? So
Así What I'm que going to do is lo que voy a hacer show you an es overview. mostrarles un panorama We're not gonna general. get into all the No details vamos a just yet. entrar en todos los At the end, detalles we todavía. will come back En and el fill in the blanks. final vamos for now, a let's just llenar get the big los picture detalles, and see pero ahora vamos a ver el panorama The two general witnesses para and the ver cómo los timestamps dos line up. testigos y los marcos de tiempo se alinean. So we have those 1260 Así que days. tenemos esos 1260 días And then y the entonces next, I'm skipping some details in the yo chapter, going estoy up to verse saltándome 7. unos detalles en el And when capítulo they o al, shall have al versículo finished 7, their testimony, cuando two hayan acabado witnesses, su testimonio los dos the beast testigos, that ascendeth la out of the bestia que bottomless sube del pit shall abismo make war hará against guerra them contra and shall ellos y overcome los them vencerá and kill them. y los matará. So the two witnesses Así que los dos die testigos mueren after they después finished their de que testimony. terminen su testimonio. And then again in verse Y entonces 11, de nuevo en el versículo after 3 11, days and a pero half, después the de spirit 3 of días y life and medio God entró entered en into ellos them, el espíritu and de they stood vida upon their feet. enviado por Dios y se And great levantaron fear sobre fell on sus them pies y which saw cayó them. gran temor sobre los que los Okay. vieron. So in Así our que timeline, en nuestra línea de tiempo we have the tenemos 1260 days los 1260 días preaching in sackcloth. de predicar en Then we silicio have y luego death. tenemos su and muerte. they're dead for 3 Y and a su half muerte, days. ellos son muertos por And then 3 it días y says the medios spirit of life y luego entered dice into que el them, espíritu de vida and entra en they ellos stood on their y feet. se levantan is sobre the- sus pies. The general Así que esta layout, if es you will, for el marco this- general these two witnesses. And para continuing estos dos now, testigos. after Y they stand on their continuando feet, ahora, they heard a después de great que se voice levanten los from pies y heaven oyeron una saying to gran them, voz del cielo que "Come les up decía, hither." subid acá. And they ascended Y up to subieron al heaven cielo in a en una cloud, nube and their enemies beheld them. y sus Now this enemigos los vieron. Ahora, is ahora, really the only esta es direct la única referencia reference directa to the rapture al in all of arrebatamiento Revelation, en todo el where he Apocalipsis, says they donde él went dice, up to heaven y subieron in a al cloud. cielo en una nube. That's the rapture. So that means Esta es el that arrebatamiento. this story Así que goes esto right up significa que until esta historia va hasta el right up fin, until the rapture. hasta el And in fact, arrebatamiento. Y we'll de see hecho, even a little bit vamos a after. ver que aún poco después. We can compare Podemos this comparar language esto, with the este famous lenguaje, scripture con passage un of pasaje Paul famoso in del 1 arrebatamiento de Thessalonians Pablo en chapter 1 de 4, Tesalonicenses verse 17, capítulo where he 4, 17, donde we dice, which are alive luego and nosotros remain los que until the vivimos, end, los que shall hayamos be quedado hasta el caught fin, up together seremos with them arrebatados in the juntamente clouds. con ellos en las That's nubes. the rapture Este es language. That's the El lenguaje de harpazo arrebatamiento in the es lo Greek, que se llama being harpazo caught en up griego, together siendo with those who were arrebatados con resurrected ellos que van a in the resucitar clouds. en See, las the same nubes. language Es el mismo as lenguaje with the two witnesses. como los dos testigos para recibir al And so Señor en shall el we aire. ever be with Y así the Lord. estaremos siempre con el Señor. So this is Así que the end este period. es I'll just el summarize periodo that. del fin. That Vamos comes a after resumirlo con the eso, 3.5 que viene days después being de los dead, 3 which días comes y after medio muertos, 1260 que viene days después in de sackcloth. 1260 So far, días so en good? silicio. Hasta ahora We have bien, some technical things tenemos to work out algunas in this cosas presentation. técnicas para So I mostrar wanna en make esa sure everybody presentación, is así que following quiero with me, asegurarme que all todos right. estén siguiéndome All right. bien. Looking back now, Mirando de the nuevo next verse from al the beginning, próximo versículo in en the el two principio, witnesses, en Revelation los chapter 11, dos verse testigos, 4. capítulos 11, These are versículo the two 4. olive Estos trees. So it's testigos talking son los now dos about who these olivos. two witnesses Ahora are. están hablando de These quiénes son are the estos two dos olive testigos. trees Estos and the two son candlesticks los dos standing olivos y los before the dos God of the candeleros earth. que están en pie delante del Dios de la tierra. It didn't say two people. No dice dos personas. No, of course they are presented Por as supuesto, two son people, presentados como but personas, obviously we're talking pero about obviamente estamos symbolic hablando del right? lenguaje simbólico. Now, this particular Ahora, language Este comes lenguaje en directly particular from viene the book directamente of del libro de In Zacarías. Zechariah chapter En 4, Zacarías it capítulo describes 4 this describe scene. esta escena. And the angel said unto me, Y el ángel What me seest dijo, thou? ¿qué ves? And I said, Y I have respondí, looked, he and behold, mirado, a y candlestick aquí un full of candelero gold, todo de with a oro, bowl con upon un the top depósito of it, encima, and his seven y sus lamps 7 thereon, lámparas and seven encima del pipes, candelabro, the seven y 7 lamps, tubos which para are las upon the lámparas top que están thereof. encima de él. And two Y olive junto a trees él 2 by it, olivos, el one uno upon the a right la side of the derecha bowl, del and the other depósito upon the y el left otro side a su thereof. izquierda.
So here we have this Así que image aquí tenemos esta imagen that Zechariah was seeing que in vision Zacarías of fue, the lamp le mostró en and these visión two del olive candelabro trees. y los dos And olivos. You see there's Y two de pipes hay dos flowing tubos the oil, que están piping the oil into this trayendo bowl over el aceite a the este depósito lamps. que está lampstand. arriba del candelabro. This is connected Y with esto the two está witnesses, conectado con los two dos olive testigos, trees, los right? dos olivos. Then said he, Y él skipping dijo, down to verse 14 in Zechariah mirando al 4, versículo 14 de "These are Zacarías the 4, two anointed estos son ones los dos that stand ungidos by que the están Lord delante of the del whole Señor earth." de toda la Same tierra. language El we mismo saw in idioma Revelation que 11, vimos the two witnesses. en Apocalipsis 11 So, con los what we dos see testigos. Así que lo In que this vemos interesting en picture esta imagen is interesante es illustrated in ilustrado en el heaven, in the cielo, sign of the Son of en Man, la señal del Hijo del with Hombre, the two olive con trees los being dos the two olivos witnesses. siendo los in dos heaven, testigos. Ahora en el cielo, Those two olive trees, and I estos dos draw olivos, them in the orientation y yo of the los constellation. puse en la orientación de las Everything's kind of floating around in constelaciones, heaven, so- todo está flotando en el cielo. These are the two witnesses. Estos son los The two dos witnesses of testigos time. y We saw son the los dos Orion testigos clock del tiempo. before, Vimos the el judgment reloj de cycle Orión gave us the antes judgment con el cycle. ciclo del juicio, que nos dio el That's ciclo del a whole juicio. different study Ese es how otro we found that estudio clock. de Then there's cómo the more encontramos obvious one ese reloj y that está is el más even obvio depicted que as aún está a mostrado en clock. el cielo But they're como both two un reloj, witnesses pero of the ambos time, son dos testigos del which is tiempo, very relevant que es to muy importante chapter 11 because he para said el prophesy capítulo 11 again. porque él dice profetiza de context nuevo en el of contexto del tiempo. Now, Ahora, in the sign, en la we señal have the dove, the Holy tenemos Spirit. a la paloma, And el that Espíritu represents that Santo, bowl of y esto oil. representa The oil ese also depósito de represents aceite, the que representando And he has el this, he even espíritu, has el the aceite, y aún olive tiene branch una in his mouth, ramita de signifying olivo that en su oil. boca, significando, representando ese But there was aceite. the seven-branched Pero candlestick había also un candelabro in de this. 7 brazos Now, en esta Here imagen. I have Aquí superimposed this He on puesto esta another imagen image with the de other otra imagen constellations there. con las otras Ones that constelaciones form allí, The las que forman path of the la churches. trayectoria de It's a whole las different iglesias. study. We've Es otro talked about estudio that some in the que past hemos times, hablado en el pasado, but you have pero aquí some connections with tienen the letters conexiones that Jesus wrote. con The las Laodicea cartas que Jesús spit escribió, out of the la mouth, for Odisea example, vomitada de la and boca, others. por But these ejemplo, are y the otras. seven Pero churches estas son las in 7 whom iglesias is the Holy Spirit. en quienes That's está el this Espíritu representing the Santo, seven-branched que está candlestick. representando el candelabro de 7 Oh, yeah. brazos. Thank you. The two pipes, of Y course, los are dos the two tubos son comets in los the dos sign cometas en la that señal bring the oil que from the two traen el witnesses, aceite de los dos from the testigos, Orion witness, it brings the del oil testigo to the de Orión, churches. lo From the lleva a las Horologian iglesias, witness, it y brings the del oil testigo also del to the Horologion churches. So lleva that's el aceite a all las illustrated iglesias. there, right, Así que todo in esto the sign. We está have a whole ilustrado message aquí en la that señal. we Tenemos talked about called the oil of the un Spirit. mensaje del que hablamos de eso que se llama el aceite del Espíritu. So with this in mind, Con esto en mente, let's compare this with comparemos esto con Daniel, Daniel, because there's another interesting porque relationship hay una relación muy interesante aquí will give us a lot of clues. que nos va a dar the muchas two pistas para los dos In Daniel testigos. chapter 5, En chapter Daniel 12, verse 5, capítulo 12, versículo it 5, says, "Then y dice, Daniel, y looked, yo, Daniel, and miré, behold, there y he stood aquí other two, otros dos the que one estaban on en this pie, side of the el bank uno of a the este river, lado del and río the other on y el that otro side of the al bank of the river." otro lado del río. So there was Así a que man above the había river, un and then hombre a person sobre el on río one bank, y and una a person on persona the other en bank. un banco I y only quoted this one en el otro verse lado del río. because I Solo wanted to show you. Now, mire here este we have versículo the porque river, quiero mostrarles cómo tenemos and we aquí el have the río one y aquí witness tenemos on a one un side testigo and the de other un witness lado on y the el other otro side. testigo al otro Same lado, picture. And en in the misma middle imagen. Y en el is medio the man está el over the hombre river. And you remember, sobre el río. or if Y you've se acuerdan o si seen han a few visto weeks ago, unas semanas we atrás, learned
how aprendimos cómo in this part that I've en highlighted esta here in the parte middle, que yo he resaltado aquí en el medio it shows muestra the body, the el soul, cuerpo, and el the alma spirit y el espíritu of a man, de of a un person. hombre, In de this una case, persona. Y en it's este caso of Christ es de or the Cristo church, o la Philadelphia. iglesia, Filadelfia. but in the case of Daniel, Pero en el it's caso de Daniel Jesus es Jesús in the middle. en el medio. Remember at Jesus' ¿Se acuerdan que en el bautismo de Jesús Él fue bautizado y la paloma descendió sobre Él? Y así que está mostrando esto también. Y entonces tenemos a un testigo de un lado del río y el otro testigo al otro lado del río. Ahora es interesante porque la Biblia es muy específica y dice de un lado del río y del otro lado del río. Lo que significa esto es que en este lado del río tenemos a un testigo y si ves aquí, notas que aquí curva un poco y Orión está en el banco opuesto del río, así como lo dice la Biblia. Así que definitivamente está apuntando a esta escena en el cielo. Pero para una imagen terrenal, vamos a referenciar esto por un poco de tiempo. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ese es Jesús. Esto viene de Daniel 12. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Ahora, este es una pregunta muy importante. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Así que voy a tomar esa pregunta y la voy a poner aquí abajo para que tengamos aquí todo el tiempo para referenciar. ¿Cuándo será el fin? Esto es la pregunta de Daniel o la persona que preguntó aquí. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, levantando ambas manos, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí de nuevo vemos esta expresión similar refiriéndose a 3 años y medio. Pero él juró esto no solo con una mano, pero la juró con ambas manos. Así que 3 años y medio y otros 3 años y medio más para cada testigo teniendo sus propios 3 años y medio, jurando con una mano para este testigo y con la otra para el otro testigo. ¿Bien? Así continuando. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, antes de terminar esta frase, entendamos esta dispersión del poder del pueblo santo. ¿Qué es esto? Mirando a nuestra línea de tiempo, tenemos el predica en silicio y luego ¿qué pasa después de esto? Después de que predican en silicio, ellos eran muertos, fueron vencidos por la bestia del abismo y matados. Esa es la dispersión del poder del pueblo santo. Apunta directamente a este tiempo cuando los 2 testigos están muertos. Y aquí está el resto del versículo. Todas estas cosas serán cumplidas. Así que está apuntando a este punto en el tiempo diciendo, ahí va a terminar las cosas. Y luego continúa y habla acerca de más líneas de tiempo. Pero cada uno de esos 3 años y medio, 30 días por mes, viene a 1260 días.
Lo que vemos es que al comparar a Daniel con Apocalipsis, Apocalipsis dice que predicaron por 1260 días en silicio, pero Daniel dice, él juró esto a con dos manos a dos testigos. Así que significa que un testigo recibe 1260 días y el otro testigo también recibe 1260 días. Así que aunque en Apocalipsis solo se menciona 1260 días una vez, al compararlo con Daniel, vemos que en realidad tenemos que multiplicar esto por 2. Hay un periodo de 2 veces 1260 días que los dos testigos profetizan. Continuando, como mencioné, la dispersión del poder del pueblo santo apunta a este tiempo cuando los dos testigos son vencidos por la bestia del abismo. Y luego, continuando en versículo 8, y yo oí, Daniel, mas no entendí. No hay duda de por qué eso fue mucho tiempo antes de Cristo y esto se aplica al fin. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él quiere saber cuándo será el fin. Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que ahora, en el fin, ese es el tiempo cuando podemos abrir, porque tenemos la experiencia, porque podemos mirar hacia atrás y podemos entender lo que pasó. Y vas a ver esto muy claramente a medida que continuemos. Él continúa, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Este tiempo corresponde, esto eran 7 años, 1260 días o 3 años y medio por 2 son 7 años. Después del 2014 venimos a esta época cuando teníamos al COVID y la vacunación COVID. Así que ese tiempo está apuntando. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Está hablando de un periodo de purificación o de prueba que vimos en la tierra en este tiempo. Ahora, eso también está representado en el cielo, porque Orión representa a Jesús y las estrellas de Orión representan las heridas en sus manos y sus pies, y las estrellas del cinturón representan las heridas de su lado con la lanza después de su muerte. Y luego tenemos el río que representa la sangre que fluyó y el agua. Recuerden que habían agua y sangre que fluyeron de su lado cuando el soldado atravesó su lado. Así que este río no representa solo agua, sino también sangre, y en la sangre está el ADN. Ahora, mirando a la imagen aquí, tenemos al monstruo del mar, Seto, que representa al malo, a Satanás. Y ves cómo está enfocándose en esta parte del río y parece como si estuviera alándolo hacia él. La imagen muestra aún sus manos agarrando el río como si fuera una cuerda y está jalándolas a él. Y esto representa ese tomar, apoderarse de la genética del hombre y manipularlo por sí mismo. Es este tema
con las that inyecciones are new populares, genetic technology que son una that tecnología manipulates nueva your genética body's que manipula own genetic process. nuestra It actually genética de hijacks nuestro your cuerpo cells and gives y them different secuestra instructions produced a in las some células y laboratory. les da diferentes this instrucciones part producidas en of the laboratorio. river that goes Así que away esta toward parte del río the evil que one, that se va represents del this malo, time eso of representa a este crisis tiempo with de the crisis injections. con las inyecciones. Okay, continuing. Así que But the continuando, wicked y shall do los wickedly, impíos and none of procederán the wicked impíamente, shall y understand. ninguno de los impíos think entenderá. That's pretty Yo easy creo to confirm que eso when es you see people fácil de in the confirmar world and how cuando they ves personas en el mundo y cómo operan. operate. But the wise Pero los shall entendidos understand. comprenderán. Okay, Así back que, to our timeline. volviendo a So nuestra this línea is de continuing tiempo, on esto está the very continuando next verse con in el Daniel próximo chapter 12. versículo en Daniel And from 12. the time that the Y daily desde el tiempo que sacrifice se ha shall be taken quitado away, el continuo sacrificio, and before I go further than y that, antes de seguir we have aquí, to break this tenemos que because explicar at least esta in parte, English, porque por lo menos the en inglés expression here y en with the español daily también, sacrifice la is a expresión bit con el confusing. continuo So, sacrificio es first un of poco all, confusa. the word Primero que sacrifice todo, is actually la not in the palabra original sacrificio no language. está That en was el just a lenguaje time word original. that they Eso fue used una palabra to que fue puesta allí try to make sense para of what the tratar verse de was saying. hacer They que el put a little versículo bit of tuviera sentido. interpretation. They Pusieron believed un it poco was de about interpretación the y daily creyeron que era sacrifice in the acerca temple, del sacrificio and so they- diario en el templo. but the only word in the Así original que la is única palabra en the el one original for daily, es la que es and then they para added continuo. that word Y sacrifice. ellos So we can añadieron esa safely palabra eliminate sacrificio. that Así word que because it's not podemos in the eliminar la original palabra sacrificio porque no está verse, en el in the versículo, original text. en el But texto furthermore, original. this word Pero daily más allá, esta palabra continuo literally means literalmente significa perpetuo. and maybe you can understand why the Y de translators pronto chose puedes a different entender por translation. qué los traductores For us, it escogieron actually una makes more sense. traducción And from diferente the time porque that the dice, y continuance desde el shall tiempo be que se ha taken quitado away. el Now, what perpetuo is o that el continuo, continuance? ¿qué es Something esa that is cosa ongoing, perpetua? goes Algo que on sigue, and on. It que continues. sigue, que continúa. Yeah, perpetual, exactly. Es algo que From es generation perpetuo, to generation, de generación it a continues. generación, continúa. Y esto es our DNA. nuestro ADN. It's talking about our Está genetic hablando acerca de continuum. nuestra From genética Adam and Eve, continua. we've had Desde Adán y a Eva continual teníamos line of una línea reproduction continua perpetua de throughout reproducción generation after a generation, través de todas las all generaciones, encapsulated in our DNA. todo es That encapsulado en is el ADN. what it's referring to. Y a eso with se the está continuance. refiriendo con el continuo, So you lo see how perpetuo. all these things are Así que vemos connected cómo into the estas one cosas están theme. conectadas en un tema. But it says from the time Pero that the dice, continuance y of desde el DNA tiempo que se ha shall be quitado taken el away. continuo So what takes away que the quita DNA el ADN when it's manipulated? Yeah, say cuando es when it's manipulado, manipulated. cuando es and now we have manipulado. foreign Y ahora genetic tenemos material being injected into material our genético bodies. extraño inyectado en That's nuestros cuerpos. Taking away now. It's Eso also está been quitando nuestro continuo. proven Y también ha have sido probado. years after Las personas having tienen taken años the después de injections, haber tomado they're la still inyección, producing todavía están this spike produciendo protein in their bodies. esta proteína de espiga en sus cuerpos en And that algunos shows you casos. that Y eso nos whatever they muestra did, it wasn't que a lo que sea que one-time hicieron thing. It no actually era algo got para una sola vez, incorporated sino into que se their incorporó own DNA. en su propio And then ADN. their body Y is ahora producing it su like it's their cuerpo normal está DNA. produciéndolo como si fuera el So, ADN normal. It took away Y God's quitó original el original de DNA. Dios, And el ADN now we original have de this Dios. Y ahora foreign tenemos conglomerate of who este knows what conglomerado DNA. extraño de que quién sabe Right? qué clase de ADN. So we can Así que understand that at this podemos point we have entender que en este the punto genetic continuum tenemos el being continuo genético taken away quitado after
después del tiempo de la profecía de los dos testigos. Y esto en realidad es como el enemigo lo venció, porque los dos testigos profetizaron para advertir al pueblo de Dios: no tomen este producto, no caigan presa a esta nueva tecnología. Y tristemente, como lo saben, la mayoría de las personas no escucharon el consejo, y por eso en términos simbólicos era la muerte de los dos testigos. Exactamente. El ADN está en el lugar más sagrado. El templo del cuerpo, el ADN, no solo está en la célula, está en el núcleo de la célula. Así que está en el lugar santísimo del templo de nuestro cuerpo. Y esto es a donde el hombre ha encontrado una entrada a través de esta nueva tecnología. Hay mucho que puede ser dicho acerca de esto, pero para honrar a nuestro Creador es mantenerlo en el trono, en nuestro lugar santísimo de nuestro cuerpo. Pero continuando ahora, es del tiempo que se ha quitado el continuo y puesta la abominación desoladora. Ahora pueden empezar a ver y entender qué es esta abominación desoladora. Es la misma situación, el mismo tema del que está hablando. La abominación desoladora, quitando la genética original dada por Dios, el patrón de lo que somos, y reemplazándolo con la genética manipulada por el hombre. Pero noten que dice: la abominación desoladora es puesta. Eso significa que está hablando acerca del principio cuando se está formando y desarrollando. Ese es un punto importante. Así vamos a ver ahora, tenemos dos partes diferentes. Tenemos primero que la abominación es puesta, y luego el continuo es quitado. La genética original de Dios, el plan original de Dios. Primero la abominación es puesta y luego es implementada. Y desde ese tiempo habrá 1290 días. Así que aquí es donde se vuelve muy interesante. Por supuesto, mantengan en la mente, estamos hablando el tiempo hasta el fin. Y él menciona 1290 días. Esto nos da una pista acerca de lo que vamos a hacer aquí, porque en Apocalipsis dice que los dos testigos estaban muertos 3 días y medio. Pero sabemos que hay un principio de día-año, cuando un día puede representar un año. Y efectivamente, aquí tenemos la respuesta que nos dice: estos son literalmente mitad de una semana, o en realidad sea 3 años y medio. 1290 días es 3 años y medio. Ahora vimos 3 y medio a 1260 antes. Esto nos da un mes adicional, pero todavía está entre los 3 años y medio, y eso parcialmente es debido a cómo funciona el calendario judío. A veces tienen un mes extra en el año porque ellos no tienen días bisiestos, pero meses bisiestos, y el calendario lunar permite que esto sea hecho. Así que es lo mismo 3 días y medio que vemos en Apocalipsis, pero ahora podemos entender que en realidad es
3 años y medio. Así que al comparar Daniel con Apocalipsis, tenemos los detalles más claros. Ahora, primero vimos que los 1260 días tenían que ser duplicados porque Jesús alzó ambas manos en el juramento. Y luego vimos la próxima parte en la línea. Esos 3 días y medio de Apocalipsis, pero Daniel clarifica y dice, oh, espera, es 1290 días, no solo 3 días y medio. Así que entendimos ahora que deben ser 3 años y medio. Así que ahora tenemos nuestro marco de tiempo alineado más correctamente y vamos a regresar pronto para llenar los detalles específicos. Pero ahora terminemos el capítulo en Daniel 12. Bienaventurado el que espere. Así que esto es después de los 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora tenemos otra línea de tiempo. Pero la palabra clave es espere. Así que esto suena como sean 1335 adicionales o tiene los 1290 y esperas un poco más, otros 45 días y llega a los 1335 días. Está continuando después de los 1290. Eso significa que ambos los 1335 días y los 1290 días comienzan en el mismo punto. Vamos a ver exactamente a dónde comienzan en un momento. Es bastante. ¿Están siguiéndome? Los 1335 días nos dirigen al fin. ¿Cuándo será el fin? Vamos a ver un par de puntos que muestran el fin, pero vamos a clarificar cuáles son. Tenemos el fin de los 1290 días y el fin de los 1335 días. Y aquí es donde recibimos la información para mirar hacia atrás con los detalles específicos que nos muestran los detalles específicos de cada borde. Porque dice, y tú irás hasta el fin y reposarás en la muerte y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Así, levantarse para recibir tu heredad. ¿Qué significa esto? Es la heredad. Él se levanta y no solo resurrección, pero para recibir su herencia, para recibir su heredad, su porción de herencia que Dios ha provisto para Daniel, así como ha provisto para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos nuestra herencia celestial en la Nueva Jerusalén. A esto se está refiriendo. Así que el día al final de los 1335 días es cuando Daniel se levanta para recibir su heredad en el reino de Dios. Ahora, eso está aquí cuando Daniel se levanta para recibir su heredad. En esta presentación no tengo tiempo para hablar de todos los detalles de esto, pero hemos escrito un artículo acerca de este tema no hace mucho. Esta es la imagen del artículo que se llama La Iglesia Triunfante. Y en ese artículo explicamos que esa fecha es el 4 de julio. Voy a referirme a esto, pero quiero clarificar un punto primero que todo, y que este es el 4 de julio de 2024. Es el fin de los 1335 días, pero espérate, debe pasar 1000 años antes de que Daniel reciba su heredad. Eso está escrito en el artículo La Iglesia Triunfante, al cual me referí.
Digamos ahora que not so old-fashioned la after all. Biblia no es tan Because anticuada como algunos God piensan, knows about porque Dios sabe modern physics acerca and de relativity, la física and that when you moderna travel y beyond the relatividad, y cuando or tú at the viajas speed of light or near the a speed of la light, velocidad de time la luz o casi a la has velocidad de la certain luz, el tiempo tiene relativistic effects, ciertos and it efectos slows down. relativísticos y se Without hace going más into, lento. more detail, Sin entrar en muchos let's just say detalles, that in the digamos span que of our travel to Orion en el marco de tiempo de 7-day nuestro travel. viaje a Orión es un On the Earth, viaje de 7 días because of the en la speed of that Tierra, travel, debido relativity a says la much more velocidad de time ese will viaje. pass La on the relatividad Earth. dice que From mucho Earth's más tiempo perspective, pasará en la Tierra, desde la perspectiva de la Tierra, seeing somebody going off viendo a alguien past the speed of light in our case, irse más allá de we can la understand velocidad de from la relativity, luz. from Albert Podemos Einstein, entender that de la relatividad de Albert it's gonna Einstein take a lot longer. que We're va going to a experience tomar a lot mucho more más time tiempo, van on a Earth, experimentar mucho or más those tiempo who en are la left Tierra. behind will Aquellos experience que much son more dejados time atrás than van a experimentar God's mucho people más who tiempo are que el the pueblo de ones Dios, traveling. que son los que están So the viajando. net result, Así que el the resultado, righteous with los Jesus justos con travel 7 Jesús days. viajan por 7 días. They feel it as 7 Ellos days. lo sienten Just como like 7 we días. Así would como experience 1 week, nosotros we will experience experimentaríamos 1 week una of semana, travel, ellos but experimentarían at una speeds semana that de in viaje, our pero technology we can't comprehend. a velocidades que nuestra Therefore, tecnología no puede on the entender. earth, Y por what eso we en do la know Tierra is lo that que when you sabemos are es traveling at que those kinds of cuando speeds, está the viajando a time esas is clases much de de longer. So velocidades, these 1,000 el tiempo es years mucho más largo. are Así que what we feel is only 7 days. We would look back lo at que the nosotros Earth after sentimos those como 7 7 days, días, and it's nosotros vamos, already iremos a la Tierra 2024 and not y just ya es 2020. 3024 y no Right? 2024, So, porque han pasado 1000 With años. that little technicality out of the Con way, esta tecnicalidad that's why dada, we have July 4th es por as eso que tenemos the el end 4 de of julio the como el 1335 fin de los days, 1335 but días, still pointing to pero todavía after the 1,000 apuntando years when a después de Daniel los will 1000 stand in años, his lot. cuando Daniel recibirá But su the heredad. amazing thing is that this Pero is lo confirmed asombrante by es this que esto study es that we're doing confirmado por today, este because estudio que that estamos haciendo hoy, 1335 days porque esos 1335 días spans over that abarcan 1,000 years of the week aún of our travel. And so ese what we tiempo de have 1000 años de la is semana de going nuestro back viaje. from July Lo que 4th, tenemos es que 2024, yendo hacia atrás del 1335 julio 4, days, 2024, to 1335 November 8th, días nos 2020. trae al 8 de noviembre de Right? 2020. Now, Ahora, of course, that doesn't por really seem to supuesto, mean much, eso parece no but it should be significar mucho, connected with pero the setting debería up ser conectado con the la abomination. abominación siendo puesta. So a little bit of research. Un poco And de you find something very investigación interesting. y encuentras algo muy interesante. Tech, I think you've heard of those. creo que has That pair of escuchado companies, acerca de esas announced compañías. Vaccine Anuncian candidate que la against candidata contra el ha superado con éxito el primer análisis preliminar del estudio de fase 3. That's the headline. Ese es el encabezado de la noticia. Ahora The text of observen their el announcement. texto de su New anuncio. York, Mainz, En Nueva Germany, York y Mainz, Alemania, Pfizer, Tech today, anunciaron hoy we see that's November 8th, y ven que es el 8 de noviembre announced their que su mRNA candidata basada with this en number, M SARS-CoV-2 con este nombre contra el has efficacy ha demostrado against evidencia de COVID-19 eficacia contra in en participantes without prior evidence of sin evidencia SARS-CoV-2 previa de infección infection. por según el primer análisis interino de eficacia realizado el 8 de noviembre de 2020 por un comité de monitoreo de datos externo e independiente del estudio clínico de fase 3. El resumen fue puesta, fue lista para ser usada. Continuando en ese mismo anuncio, dicen, hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad.
La primera serie de resultados de nuestro ensayo de fase 3 de la contra el proporciona las pruebas iniciales de la capacidad de nuestra para prevenir el declaró el Dr. Albert, presidente y director general de Él continúa, alcanzamos este hito decisivo en nuestro programa de desarrollo de la abominación es puesta. Es exactamente como podemos leer esto. Hito decisivo en nuestro programa de desarrollo de está hablando acerca de una tecnología. Esta tecnología es lo que afecta nuestro sistema genético. En un momento en el que el mundo más lo necesita, con tasas de infección que baten nuevos récords, hospitales al borde del exceso de capacidad, economías que luchan por reabrirse. La abominación fue puesta el 8 de noviembre de 2020. Exactamente 1335 días antes de lo que estudiamos de otra perspectiva, que encontramos que el 4 de julio será el día cuando Daniel reciba su heredad en la nueva tierra. ¿Están siguiéndome bien? Continuemos. Así que mirando hacia atrás, porque tuvimos esos 1290 días desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora se ha puesta. Desde ese tiempo habrá 1290 días. Así que ahora sabemos esa fecha, el 8 de noviembre del 2020. Eso fue cuando la abominación fue puesta. Contamos hacia adelante 1290 días. ¿Y a dónde llegamos? Al 20 de mayo de 2024. Ahora, nosotros publicamos esta semana un artículo que se llama La hora de desolación de Babilonia y habla mucho acerca del 20 de mayo de 2024. Aquí vemos, esto es del artículo que publicamos recientemente, donde miramos a la séptima plaga que abarca este marco de tiempo, comenzando el 20 de mayo, al mayo 26, esa es una semana, y un día único el 27 de mayo, y luego otra semana después de eso. Esto corresponde bíblicamente al séptimo sello. A medida que Jesús desciende, el séptimo sello se abre y hay silencio en el cielo. A medida que Jesús y sus huestes sale del cielo. Y luego está el 27 de mayo, que es la gran resurrección. En Tesalonicenses habla acerca de esto. La resurrección cuando Dios resucita a la multitud de los redimidos que han ido al descanso en la muerte, en el aniversario de la propia resurrección de Jesús. Eso tal vez no signifique mucho para ustedes, pero desde el principio de nuestro ministerio en el 2010, una de las primeras cosas que hicimos fue estudiar el calendario hebreo y empezamos con la cruz. ¿Cuándo fue la crucifixión? Y de ese estudio entendimos cómo funciona el calendario y apunta a la crucifixión el 25 de mayo, su entierro el 26 de mayo y su resurrección el 27 de mayo, el año 31. Y aquí vemos que en el aniversario de ese 27 de mayo,
es when he resurrects cuando Él resucita all of the redeemed. Just a as he todos was los redimidos, counted as así como first Él fue fruits, contado como una from the dead, primicia de then we la see the muerte. whole harvest Ahora vemos raised toda from the la dead. cosecha levantada de la anniversary. muerte en el mismo aniversario. Thank you. Gracias. This was the Passion Week of Esa Jesus. fue la From the semana de la pasión de triumphal entry, Jesús when he desde rode el into punto de la Jerusalem on a entrada donkey. triunfal That en was May Jerusalén, 20th. cuando And entró a then, Jerusalén the en course of the un week, asno. then his, Eso fue el 20 de passion, mayo y especially luego la at the end. semana So y May luego 20th la pasión al points to final. that Así que el 20 de triumphal mayo entry, and that's apunta a when esa entrada Jesus triunfal then y ahí descends es from cuando heaven, Jesús desciende del entering cielo into entrando the earth, if you will, the earth's atmosphere. en la atmósfera de And la then tierra. after the Y resurrection después de la is resurrección the es la with the ascensión bride, con la the ascension esposa, of the two witnesses. la ascensión de los at dos that time. testigos en ese tiempo. So, May 20th Así que is el the 20 date de mayo that the 1290 es days el día point to. al que That's apuntan los In 1290 the words días. of Daniel, Es en las the palabras end. de Daniel, That's the end el of these fin, wonders, es el fin de pointing estas maravillas, May 20th, apuntando the al 20 de days mayo, end los as opposed to what we looked at 1290 before, the días 1335 opuestos a days, lo que vimos and antes, los when 1335 Daniel días, would stand in his cuando lot. Daniel recibe su heredad. Amen? Amén. All right. So, moving right along, Así there's a lot que- of information, I know. Siguiendo, hay mucha In información Revelation 11, en verse Apocalipsis 11, 11, versículo 11. it says of the two witnesses, after Dices de 3 los dos days and a testigos, pero half, después de 3 the días y Spirit of life medio from God entró en entered ellos el into them. Espíritu de vida enviado And they por stood Dios, upon their feet, y and se great levantaron fear sobre fell sus upon pies them y cayó which saw gran them. temor sobre los que los Now, vieron. This Ahora, might be a little bit confusing, the way it's written, puede ser que esto sea un poco with that confuso de la after, manera que está escrito con esta because palabra the después, resurrection and standing on porque their feet el has to ser happen before the end of that. citados y 3.5 levantarse en sus days. pies tiene que But pasar antes word de esos after 3 días y medio, pero la the palabra original después is en the el word griego meta, original which es la actually palabra means meta, que it's significa accompanying, or acompañamiento even o amid. aún So it en doesn't medio de. necessarily Así mean que no necesariamente think of significa como lo que after as in pensamos de la following the palabra 3.5 después, como days, siguiendo but los 3 it días can y mean medio, within pero that puede period significar of 3.5 dentro de days, ese periodo de those 3 things días would y happen. medio que esas cosas And so then pasarían. it fits Así que perfectly encaja into the perfectamente en la because secuencia, sequence. Those things porque happen esas cosas toward the end of that pasaron 3.5 hacia el final year de period. ese periodo de And they 3 heard a años great y voice medio. in heaven Y saying oyeron unto una them, gran voz del "Come cielo que up les decía, hither," subid acá, calling up for the rapture. llamándolos And they al ascended up to arrebatamiento, heaven in a cloud, y subieron and their al cielo enemies en una beheld nube, them. y sus enemigos So los looking vieron. Así que at this mirando de timeline, nuevo a esta línea we de have tiempo, tenemos the end of that 3.5 el fin days, de 3.5 los 3 días years, y medio, 3 1290 literal años y days, medio, o los 1290 wherein all días those literales, things happen, where they are cuando raised and estas stand to their cosas feet. pasaron, cuando That se points levantan, to se May ponen sobre 20th, sus pies, and then Jesus apuntan says, al 20 de "Come mayo, y up luego Jesús hither," dice, and then subid they acá, ascend y luego to heaven. ascenden al cielo. Now, Ahora, on that day en este día of the resurrection de la resurrección, is another important point. hay otro Because punto We have importante, this thing with porque Daniel and tenemos Revelation, right? esta relación con Daniel y Daniel says Apocalipsis. 1290 days. Daniel dice Revelation 1290 says días, 3.5 years, Apocalipsis or 3.5 dice days, 3 but we understand años it's y 3.5 medio o years. 3 días But y it medio, says pero sabemos que son 3 specifically años y on medio, 3.5 years, it says pero no 1290 dice days. 3 años y 3.5 medio, sino can be 1290 días. 1260 days. That's what we 3 would normally think y of medio as puede 3.5 ser years. 1260 días. Eso es Now, normalmente lo que pensamos como From 3 años y this medio. May 27th Ahora, day de este of the resurrection, día del 27 de mayo de la If we go resurrección, back si 3.5 vamos hacia years, or atrás, 1260 3 days, años y medio, like 2260 it says días, directly in como dice Revelation, directamente en Apocalipsis, then entonces, coming from May 27th, viniendo as del I wrote- as I showed in the 27 de previous slide, we mayo, end como up at December mostré 14th, en la diapositiva anterior, 2020.
terminamos el 14 de diciembre del 2020. This should correspond Esto debiera with the corresponder continuance con el being continuo taken siendo away. quitado. Remember, both of those things Acuérdense, mentioned ambas in de esas Daniel. cosas son The mencionadas en Daniel. abomination set up, La saw that one, abominación puesta, vimos esa, and the continuance y el being continuo taken away. That siendo would quitado. correspond to Eso correspondería actual receiving of the la primera injection. recepción de esa inyección. Here is the first person Aquí está la primera persona received the vaccine que in the recibió United la States. en los Estados The Washington Unidos. Post headline was, El "Why encabezado this del New York Washington nurse Post got the dice, ¿por qué country's esta first enfermera de Nueva York coronavirus se va con la primera país contra Say tenemos Sandra miedo? Esa es la Lindsay parte importante. has Sandra long helping others, lleva said it mucho was tiempo important soñando for con her ayudar a as los a black demás woman y dijo que para get ella the como mujer de vaccine. color era importante. Y December aquí está la 14th. fecha, el 14 de And diciembre. here is Y aquí her card. está Even su tarjeta, aún está She got the memorializada. Pfizer Ella COVID recibió 14th, el 14 de diciembre del 2020. The first 2020. person in the United States La primera to get persona en los Estados pointing Unidos to va apuntando this continuance a este being continuo taken away. siendo That was when it quitado. was actually Y implemented. eso fue cuando fue implementado. Yes, this was, Durante of course, las during the pruebas trials, clínicas, people had done it, algunas personas but se ven, pero ella era la voluntary primera receiving voluntaria en the recibir cuando outside fue of the clinical trials, when they dada fuera de released it las pruebas to clínicas, cuando la first dieron people. para la So we're población en general. Almost done. Así que ya casi We've seen terminamos. now Hemos visto some of ahora the specific dates algunas de las fechas específicas aquí, there, but there is pero one more. We hay already una have the fecha time más. span Ya tenemos el marco de of 2 tiempo times de 2 veces 1260 for días this first period. para And este now primer we periodo. have Y a ahora fixed point tenemos un on punto which fijo to anchor that. en donde So if we poner calculate esto. back from December Así que si 14th, calculamos hacia atrás desde el diciembre 14 de 2020, 2520 días, que 2 veces 1260 días, llegamos al 20 de enero 14. de 2014. Now Ahora, this is the last year of este es el the último año Orion judgment cycle del ciclo del that we juicio saw de in the Orión beginning, the que Orion vimos clock. en el principio, en el reloj de Orión. Y ese reloj está conectado especialmente con la iglesia adventista. Así que este evento que pasó el 20 de enero de 2014 es algo que sucedió dentro de la iglesia adventista, pero todavía está conectado con este tema general, aún en el 2014. Era cuando la iglesia tuvo un comité de estudio de la teología de la ordenación. Esta es una imagen de ese comité y era el 20 de enero cuando ellos comenzaron. Y aquí está el programa. Encontré un PDF de ese evento el lunes 20 de enero del 2014. En la tarde tuvieron una registración y en la mañana del día siguiente comenzaron su servicio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con todo el tema? ¿Qué estaban haciendo? Ellos estaban estudiando la teología de la ordenación. En otras palabras, era acerca de si debían permitir que las mujeres fueran ordenadas para ser pastoras. Hay muchos oficios de ministerio que son aplicables para las mujeres, pero la iglesia necesitaba preservar
su estado de excepción de impuestos, y parte de eso tiene requisito que no pueden discriminar, y por eso tenían estas reuniones para satisfacer los requisitos del gobierno. Ellos querían hacer esto para este propósito. Hoy tenemos una palabra para esto. ¿Saben cuál es? Puede ser comprometerse. Esa palabra ha sido usada muchas veces, pero diríamos que estaban convirtiéndose en woke. Todo siendo igual, y muestra, y Dios está apuntando a esto como el comienzo, porque en este tiempo ellos pudieron haber proclamado un mensaje de tiempo ya. Ellos pudieron haber hecho lo que Dios quería que hicieran, de profetizar otra vez. Y si ellos habían seguido en esa línea, si ellos hubieran aceptado y recibido el tiempo, el mensaje del tiempo, y lo proclamaran y profetizarían ese tiempo de nuevo. Y eso es lo que nosotros hicimos. ¿Y que encontramos nosotros? Encontramos exactamente qué es la abominación desoladora. Y vemos cómo los dos testigos apuntan a este tema. Pero en vez, la iglesia quería ser woke, quería ser inclusiva. Estaban estudiando para encontrar cómo podían leer en la Biblia lo que ellos querían encontrar en la Biblia, para que pudieran satisfacer los requisitos del gobierno. Y por supuesto, ese es solo el principio. Es como un paso, pero dirige una cosa tras otra. Por ejemplo, cuando abres la puerta para que las mujeres estén en el ministerio pastoral, que previene que una persona LGBT haga un ministerio pastoral. Por el mismo argumento, no puedes prohibir el uno y aceptar el otro. Y por eso hoy vemos lo que está sucediendo a partir de esa desviación original. Entonces Dios está apuntando al principio mismo. Y aún en un panorama general de la tierra, hoy tenemos todas las cosas LGBT de los últimos años y décadas. Pero ¿qué precedió a eso? Por los 50 años antes de eso era la liberación de las mujeres. Los mismos principios, la misma secuencia de eventos que pasó en la iglesia, pasó también en el mundo. Y va hasta el Edén, porque Satanás, la serpiente, tentó a Eva diciendo: esta comida te va a hacer sabia, te va a exaltar, vas a ser como los dioses, llevando a la mujer a un estado más alto de existencia, porque ella no estaba satisfecha con la posición que Dios le había dado. Así que no es un tema muy popular, pero a eso está apuntando Dios. Exactamente. Todo va de vuelta al Edén. Si es con el papel de las mujeres o el diseño para el matrimonio. El matrimonio, Dios creó a Adán y Eva y dijo: mi imagen está en los dos juntos. Y ese era su diseño para el matrimonio. Y el hombre dice: oh, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Amor es amor. Y quiere su propia definición.
negando lo que el creador diseñó y haciendo su propia cosa. Es el mismo principio y sí, se conecta con el ADN también. Y tú puedes ver eso más y más. You have a homosexual couple. Tienes una pareja homosexual, no pueden tener hijos por sí mismos, así que ellos tienen que utilizar otro medio, y es porque el ADN no es compatible. Y eso en última instancia lo que nuestra generación hoy hace que sea una generación mala y adúltera, y no aceptando los límites que Dios pone en el ADN. Un hombre es un hombre debido a su ADN. Él tiene los cromosomas X y Y en su ADN, y una mujer es una mujer porque tiene los cromosomas XX. Hay una diferencia biológica. Cómo las personas ignoran eso hoy, yo no sé, pero ellos lo hacen. Están ignorando al Creador que puso esa diferencia allí en la genética aún, y no solo en nuestra apariencia. Esto fue mucha información, pero pudimos hacerlo. ¿Estarían de acuerdo que al final es muy claramente apuntando a este tema de la vacunación y aún a la tecnología que es particularmente abominable a los ojos de Dios? Con esto, cerremos con una palabra de oración. Querido Padre en el cielo, te damos gracias. Tú eres nuestro creador y honramos tu creación. Aceptamos los límites que tú diseñaste para nosotros, porque vemos que lo más que aprendemos acerca de ti, más reconocemos que tú tienes nuestro mejor interés en el centro. Aun si no entendemos por qué tú pones ciertas limitaciones para nosotros, aceptamos eso porque sabemos que tú haces todas las cosas bien. Como tú dijiste desde la creación, todo es muy bueno. Así que te damos gracias porque aún desde el principio de la creación, tú sabías cuando estas cosas sucederían, y tú tenías a tus cometas yendo a través del espacio, esperando hasta este tiempo específico, en estos últimos momentos de la historia, que ellos revelarían tu palabra escrita, el tiempo de tu palabra escrita, cuando se cumpliría en este tiempo del fin. Así que te damos gracias, Señor, por tu provisión misericordiosa, por el entendimiento de tu palabra. Es un don de ti, una revelación, y no de nuestros propios esfuerzos. Pero así como nos sometemos a ti, tú eliges revelarlo en tu tiempo. Te damos gracias, Señor, te amamos y te pedimos que vayas con nosotros siempre, que todo lo que hagamos te honremos y te demos toda la gloria. Oramos estas cosas en el nombre de Jesucristo y en su nuevo nombre, Alnitak de Orión. Amén. Tomen esto a pecho y compartan el mensaje porque es muy importante, especialmente a medida que este tema seguramente va a venir a una parte central en las semanas a venir.